Andrés Vega se encontraba en su nueva casa, ubicada en el tranquilo vecindario suburbano de Florida, buscando una solución para el problema más común al mudarse a un lugar nuevo, una conexión Wi-Fi inestable. Había pasado toda la mañana intentando navegar por Internet, pero la conexión se interrumpía cada pocos minutos. Frustrado, decidió cambiar la contraseña de la red, convencido de que así resolvería el problema. Sencillo, pensó. Un par de clics y listo. Andrés, acostumbrado a lidiar con problemas tecnológicos menores, no esperaba que este acto rutinario desencadenara una serie de eventos que cambiarían su vida por completo. Mientras ajustaba la configuración de su ordenador portátil, se detuvo un momento para mirar por la ventana. Era una tarde cálida de primavera, el aire fresco y la luz del sol bañaban las calles de este vecindario, que hasta ese momento parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Recientemente se había mudado de la ciudad a un área más tranquila, buscando paz después de un año lleno de estrés en el trabajo y en su vida personal. Sin embargo, las primeras semanas en el vecindario habían estado marcadas por pequeños detalles inquietantes, algunas miradas curiosas de sus vecinos, la sensación de estar observado y, aunque no quería admitirlo, cierta frialdad en la interacción con la gente de alrededor. Decidió no darle más vueltas al asunto. Seguiría su rutina y resolvería lo del Wi-Fi, luego se concentraría en disfrutar de su nuevo hogar. El cambio de contraseña fue más rápido de lo que esperaba. En cuestión de segundos, el nombre de la red pasó de Andrés Home a Casa Vega. Era una forma sencilla de marcar su territorio y de hacer ese espacio suyo. Dejó de lado el ordenador y salió a tomar aire fresco al patio trasero. Poco después, mientras caminaba por el jardín, se topó con su vecina, Carmen López, de pie frente a su casa. Carmen, una mujer de mediana edad con una sonrisa que nunca parecía del todo sincera, lo observaba desde la puerta de entrada. Andrés, que ya la había saludado un par de veces en los días previos, le devolvió el saludo con un gesto amistoso, aunque Carmen no apartaba la mirada de él. «Hola, Carmen», dijo Andrés, tratando de sonar casual. «¿Cómo estás?» «Bien, bien, Andrés», respondió Carmen con una ligera sonrisa, pero sus ojos seguían mirando hacia su casa, algo incómodos. «¿Todo bien con la conexión a Internet? He oído que muchos en el vecindario tenían problemas con eso». Andrés frunció el ceño un poco, sorprendido por la pregunta. «Sí, la verdad es que no había podido conectarme bien, así que cambié la contraseña de la red. Ahora debería funcionar». Carmen asintió lentamente, pero no parecía muy convencida. Bueno, espero que todo se solucione. Siempre es bueno tener una buena señal». Su tono sonó más preocupado que interesado, y aunque la conversación continuó durante unos minutos, Andrés no pudo evitar sentir cierta incomodidad. Era como si hubiera algo más en su voz, como si Carmen estuviera tratando de investigar sin decirlo abiertamente. Esa tarde, mientras cenaba, algo no lo dejaba tranquilo. No podía dejar de pensar en las palabras de Carmen, tan casuales, pero también tan cargadas. Pensó que tal vez estaba siendo paranoico. La vecina simplemente había hecho una pregunta común sobre la conexión a Internet, nada fuera de lo normal. No obstante, había algo en el tono de voz de Carmen que le hacía pensar que ocultaba algo. Esa noche, mientras trataba de ver un programa en su televisión, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del exterior. No se trataba del sonido de una persona hablando o de pasos en el jardín, sino algo más sutil, como si alguien se moviera sin hacer ruido, pero sabiendo que alguien lo escucharía. Estiró el cuello para mirar por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Decidió no darle importancia. No quería crear problemas donde no los había. Pero su tranquilidad se vio interrumpida cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, un número desconocido. «¿Aló?», contestó. «Buenas noches, ¿es usted el señor Vega?». La voz al otro lado de la línea era firme y profesional. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?», Andrés preguntó, intrigado. «Le llamamos desde la comisaría de policía de la ciudad. Hemos recibido una denuncia por actividades sospechosas en su domicilio. Necesitamos que nos dé más información sobre su conexión a Internet». Andrés notó que se le hacía un nudo en el estómago. La llamada parecía un error. ¿Acaso Carmen había llamado a la policía por algo tan insignificante como un cambio de Wi-Fi? «Un momento»,
dijo Andrés, su voz temblando ligeramente. Se trata de un malentendido. Solo cambié la contraseña de mi red Wi-Fi. Lo entendemos, señor Vega, pero aún así debemos hacer una revisión. Los vecinos reportaron algunos movimientos extraños y la policía necesita asegurarse de que todo esté en orden. Antes de que pudiera responder, colgaron. Un mal presagio le recorrió el cuerpo. Algo más estaba pasando. No se trataba de un simple error. Algo iba mal en su vecindario y, por alguna razón, él se encontraba en el centro de todo. Andrés colgó el teléfono, aún sin comprender del todo la llamada que había recibido. Los latidos de su corazón se aceleraron mientras una sensación de incomodidad crecía en su pecho. ¿Qué estaba pasando realmente en este vecindario? Apenas habían pasado unas semanas desde su mudanza y todo parecía ir de maravilla, una casa nueva, un entorno tranquilo, vecinos amables. Pero ahora sentía que algo no encajaba. No podía quitarse de la cabeza las palabras del oficial, denuncia sobre actividades sospechosas. ¿Qué podía estar pasando en su casa que levantara tal alarma? Solo se trataba de cambiar la contraseña del Wi-Fi. Nada extraño, nada fuera de lo común. Pero, si Carmen, su vecina, había estado tan preocupada por ello, tal vez había algo más de lo que no se estaba enterando. Al poco rato, Andrés escuchó sirenas a lo lejos. Miró por la ventana y vio que 2 patrullas de policía se detenían frente a su casa. Inmediatamente, se invadió por completo de una sensación de incomodidad. Salió de la cocina dando pasos firmes, pero su mente no le daba abasto. No entendía cómo había llegado a este punto. Alguien llamó a la puerta con fuerza. Andrés respiró hondo y se acercó lentamente. Al abrir, se encontró cara a cara con el oficial Raúl Díaz, quien había hablado con él por teléfono. Detrás de él, había 2 oficiales más con expresión seria. El ambiente estaba cargado de tensión. Señor Vega, dijo el oficial Díaz en tono profesional pero firme, necesitamos que nos permita revisar su hogar. Ha habido un informe sobre actividades sospechosas relacionadas con su red Wi-Fi. Necesitamos asegurarnos de que todo está en orden. Andrés, confundido, levantó una mano en señal de protesta. Pero, oficial, ya se lo expliqué. Cambié la contraseña. Eso es todo. No entiendo por qué están aquí. El agente Díaz no pareció sorprenderse, pero su rostro seguía serio. Entendemos que pueda parecer un malentendido, señor Vega. Pero necesitamos revisar su propiedad. Es parte de un procedimiento estándar. Antes de que Andrés pudiera responder, uno de los agentes entró en la casa sin pedir permiso. Andrés los observó, sintiendo una mezcla de incomodidad y desconfianza. Este tipo de situaciones no eran las que había imaginado cuando decidió mudarse a ese tranquilo vecindario. Por favor, cálmese, continuó el oficial Díaz, al ver que la frustración de Andrés iba en aumento. Todo esto tiene que ver con una investigación en curso. Solo estamos verificando que no haya riesgos de seguridad. ¿De seguridad?, repitió Andrés, casi incrédulo. ¿Por un cambio de Wi-Fi? Yo solo quería una mejor conexión a Internet. No hay ninguna amenaza aquí. El oficial Díaz asintió con calma. Entendemos, señor Vega. Pero los informes indican que hay alguien en el vecindario que está controlando las cámaras de seguridad de varias casas. Hemos detectado que su red está accediendo a esas cámaras. Por eso necesitamos asegurarnos de que todo esté claro. Las palabras del oficial golpearon a Andrés como una descarga eléctrica. Al principio, no podía procesarlas. ¿Monitorear cámaras? ¿Su red estaba involucrada en algo ilegal? Era imposible. Andrés intentó recordar cualquier momento en que hubiera hecho algo que pudiera estar relacionado con eso, pero no le venía nada a la cabeza. Solo había cambiado la contraseña para mejorar su conexión. ¿Mi red está involucrada en algo ilegal?, preguntó Andrés, su voz temblando de sorpresa. ¿De qué están hablando? Lo sentimos, pero tenemos que asegurarnos de que su red no sea vulnerable desde el punto de vista de seguridad. Necesitamos verificar las conexiones realizadas desde su hogar. Andrés no sabía si sentirse ofendido o preocupado. Había llegado a un punto en que todo lo que hacía parecía estar siendo observado y cuestionado. No podía entender cómo había llegado hasta ese punto. Mientras los agentes registraban su casa, Andrés sentía cómo le oprimía la presión de la situación. Cada uno de sus movimientos era observado, cada palabra analizado.
¿Por qué su vecina Carmen había presentado esta denuncia? ¿Qué la había llevado a sospechar de él? Tal vez era la misma sensación de paranoia que él había sentido con las miradas furtivas y las conversaciones susurradas en el vecindario. ¿Era posible que Carmen estuviera viendo algo que él no veía? Tras un rato, los agentes terminaron de revisar su propiedad y se acercaron a él. Señor Vega, dijo el oficial Díaz, hemos encontrado que su red está siendo utilizada para acceder a otras cámaras de seguridad del vecindario. Aún no sabemos cómo ocurrió, pero tenemos que continuar con la investigación. Andrés sintió cómo se le hundía el corazón. No tengo ni idea de lo que están hablando. No sé cómo mi red puede estar siendo utilizada para eso. Solo cambié la contraseña. El hecho es que su red está involucrada en el acceso no autorizado a estas cámaras. Es nuestra obligación seguir investigando, respondió el oficial Díaz. Le pedimos que coopere y permanezca en casa mientras resolvemos esta situación. Los agentes salieron de su casa, pero la presión no disminuyó. Andrés se quedó parado en el umbral de la puerta, viendo cómo el sonido de la sirena se desvanecía a medida que las patrullas se alejaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él había sido el elegido para ser el centro de atención en este asunto? Sintió el peso de la desconfianza y, al mirar hacia la casa de Carmen, vio que las luces aún estaban encendidas. ¿Habría sido ella quien había llamado a la policía por un simple cambio de Wi-Fi? No podía creerlo, pero lo que más le preocupaba ahora era que, de alguna forma, su vida se estaba entrelazando con algo mucho más grande que él mismo. Al día siguiente llegó cargado de incertidumbre. Andrés apenas había podido dormir, con la mente dando vueltas a lo ocurrido la noche anterior. La visita de los oficiales lo había dejado confundido y frustrado. No entendía cómo su nombre se había visto involucrado en algo tan grave. Había sido un simple cambio de Wi-Fi, nada más, y ahora se encontraba atrapado en medio de una investigación policial por algo que ni siquiera entendía. Decidió no darle más vueltas al asunto por ahora y salió al jardín a despejarse. Mientras regaba las plantas, pensó en su vecina Carmen López. Ella había sido la primera en alertar a la policía. Su llamada había desencadenado todo esto, ¿pero por qué? ¿Qué la había llevado a sospechar de él? Andrés recordó sus interacciones previas con ella, siempre educada, pero había algo inquietante en su mirada. ¿Había sido simplemente una coincidencia o había algo más detrás de sus sospechas? De repente, el sonido de un timbre lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia la puerta y, al ver la patrulla estacionada frente a su casa, supo inmediatamente quién estaba allí. Era el oficial Raúl Díaz, acompañado por otros 2 agentes. Sin perder tiempo, Andrés les abrió la puerta. «Buenos días, señor Vega», saludó el oficial Díaz con su tono habitual. «¿Podemos hablar?». Andrés asintió y abrió un poco más la puerta para que los agentes pudieran pasar. «Sí, claro. ¿Qué ocurre ahora?». «Lamentablemente, tenemos más información sobre lo que está ocurriendo», dijo Díaz, con el rostro serio. «La investigación ha avanzado y hemos encontrado algo muy importante. Algo que tiene que ver con su red Wi-Fi». Andrés frunció el ceño. ¿Más información? ¿Acaso no hemos hablado ya de todo esto? «Le pido que tenga paciencia, señor Vega», respondió el oficial. «Nos hemos topado con datos que nos han hecho cambiar de rumbo. Algo que nos hace pensar que usted no está involucrado, pero que hay algo más grande de lo que pensábamos». Andrés se sintió aún más confundido. ¿Una conexión más grande? ¿De qué están hablando? Díaz miró a los otros oficiales, quienes asintieron. Uno de ellos, que llevaba una carpeta, la abrió y comenzó a enseñarle los registros a Andrés. «Lo que hemos encontrado», explicó el oficial, «es que alguien ha estado accediendo a las cámaras de seguridad de varias casas del vecindario, no solo a las suyas. Y lo que descubrimos ayer es que esos accesos, esos registros, provienen de diferentes redes. La suya, la de Carmen López y la de otros vecinos». Andrés tragó saliva. «¿Carmen? ¿Mi vecina? ¿Y cómo? ¿Cómo ha llegado todo esto hasta mí?». El oficial Díaz le explicó que, aunque las investigaciones iniciales indicaban que Andrés estaba involucrado debido a su red, ahora tenían la certeza de que el acceso a las cámaras provenía de un sistema mucho más amplio que afectaba a varios hogares. La red Wi-Fi de Carmen López también estaba conectada a los dispositivos que habían estado observando las cámaras de seguridad. Al principio, pensaron que todo apuntaba a Andrés,
Pero la verdad era más complicada. Lo que parece estar pasando es que alguien con conocimientos técnicos avanzados ha estado hackeando las redes Wi-Fi de varios hogares del vecindario y usando esas conexiones para acceder a las cámaras de seguridad. La red de Carmen, a la que usted se conectaba, también fue hackeada. Andrés no podía creer lo que escuchaba. ¿Entonces no fue mi culpa? ¿No tengo nada que ver con esto? No, respondió Díaz con un tono más suave. Parece que fue un error involucrarlo, pero ahora tenemos razones para creer que usted no tiene ninguna relación directa con el hackeo. No obstante, la situación sigue siendo grave. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Andrés estaba desesperado por entender. ¿Quién está detrás de todo esto? Eso es lo que estamos investigando, dijo Díaz. Pero hay algo más. Las conexiones a las cámaras de seguridad provienen de una fuente externa. Estamos empezando a rastrear la IP, pero llevará tiempo. Mientras tanto, necesitamos su cooperación. Andrés asintió lentamente, aún procesando todo lo que le habían dicho. El hecho de que Carmen, su vecina, estuviera también involucrada de alguna forma lo inquietaba profundamente. Ella había sido quien había alertado a la policía y había puesto todo en marcha. ¿Cómo podría haber sospechado de él tan rápidamente sin tener pruebas claras? ¿Qué estaba pasando en su vecindario? Al ver la confusión de Andrés, el oficial Díaz añadió: Señor Vega, hemos hablado con Carmen y con su esposo, Diego López. También están siendo investigados, ya que la red de su casa se utilizó para acceder a las cámaras. Necesitamos saber si eran conscientes de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría saberlo? Andrés murmuró, pensando en los días previos. Carmen me dijo que solo había notado algunos problemas con su propia red, pero nunca mencionó nada de esto. ¿Qué significa todo esto? El oficial Díaz suspiró. Significa que ahora estamos buscando una conexión más grande entre los hogares afectados. Tal vez hayamos descubierto algo mucho más grave de lo que pensábamos al principio. Y necesitamos su ayuda para resolverlo. Andrés no sabía qué sentir. Había estado en el centro de todo esto, sin haber hecho nada malo. Solo quería vivir en paz, pero ahora su vida había quedado atrapada en una telaraña de secretos, desconcierto y traición. Y Carmen, su vecina, parecía estar tan involucrada como él en todo este caos. Nos aseguraremos de que esto se resuelva, señor Vega, dijo Díaz antes de irse. Pero necesitamos que coopere con la investigación y que no hable con los vecinos por ahora. Esto podría complicarlo todo más. Andrés se quedó allí, mirando cómo los oficiales se alejaban, con la sensación de que, aunque las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aún quedaba mucho por descubrir. ¿Qué estaba pasando en su vecindario? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba, pero aún no estaba preparada para ser revelada. El sol comenzaba a ponerse sobre el vecindario de Andrés, tiñendo las casas de colores cálidos. Sin embargo, él notaba la ausencia de la calma habitual de la tarde. Después de la última visita de los agentes, no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Carmen López, su vecina, también estaba involucrada en el hackeo de las cámaras de seguridad o, al menos, su red Wi-Fi lo había estado. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? El teléfono de Andrés vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen. Andrés, necesitamos hablar. Ven a casa inmediatamente. Hay algo importante que debo decirte. El corazón de Andrés dio un vuelco. Algo no iba bien. ¿Qué más podría estar ocultando Carmen? Se puso rápidamente un par de zapatos y salió al jardín, tomando el camino que lo llevaría a casa de su vecina. El aire fresco de la tarde no lograba aliviar la tensión que sentía en el pecho. La noche había caído y con ella, una sensación de incertidumbre aún mayor. Cuando llegó frente a la casa de Carmen, vio que las luces de la entrada estaban apagadas. No parecía haber nadie dentro, pero al acercarse a la puerta, escuchó un leve murmullo. Golpeó suavemente. «Carmen, ¿todo bien?», dijo Andrés desde el umbral. La puerta se abrió lentamente y apareció Carmen, visiblemente alterada y con el rostro pálido. Se notaba que había estado llorando. Al verla en ese estado, Andrés sintió una mezcla de compasión y desconfianza. «¿Qué está pasando?», preguntó preocupado. «¿Por qué me has pedido que viniera?». Carmen lo invitó a pasar sin decir palabra y ambos caminaron en silencio por el pasillo hacia el salón.
El ambiente en la casa de Carmen era diferente, cargado de una tensión palpable. Las paredes, que solían estar llenas de fotos familiares y recuerdos, ahora parecían vacías. Carmen se sentó en el sofá, mirando fijamente el suelo. No sé por dónde empezar, comenzó ella con la voz temblorosa. La policía lleva horas investigando, Andrés. Y no puedo creer lo que he descubierto, lo que he hecho sin darme cuenta. Andrés se sentó frente a ella, sintiendo que la conversación tomaría un giro inesperado. ¿De qué hablas, Carmen? ¿Qué han descubierto? Carmen levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Andrés, no quería que lo supieras. Pero Diego ha estado involucrado en todo esto. No solo en el hackeo de las cámaras, sino en algo aún más grave. Andrés notó cómo se le aceleraba el corazón. ¿Diego? ¿Tu esposo? ¿Qué quieres decir? Hace meses, continuó Carmen, Diego comenzó a experimentar con la tecnología. Siempre había estado un poco obsesionado con los sistemas de seguridad, las cámaras, todo eso. Pero yo nunca supe lo que estaba haciendo. Lo ignoraba. Pensé que solo estaba jugando con los dispositivos para mejorar la seguridad del hogar. Pero no solo estaba mejorando las cámaras de seguridad. Las estaba pirateando. Y luego comenzó a acceder a las cámaras de los demás. A las de todos los vecinos. Andrés no daba crédito. ¿Diego estaba viendo las cámaras de seguridad de todos los vecinos sin que nadie lo supiera? Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, y yo, no tenía ni idea. Pensé que simplemente le gustaba reparar aparatos electrónicos. Pero ayer, cuando vinieron los agentes, me di cuenta de que él había estado involucrado en esto todo el tiempo. La policía me mostró los registros de acceso, Andrés. Y vi que incluso había utilizado nuestra red Wi-Fi para entrar en las cámaras de otros. Andrés no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Diego estaba accediendo a las cámaras y no me lo habías contado? ¿Y tú sabías lo que estaba pasando? Carmen rompió a llorar. No lo sabía. No tenía ni idea. Cuando la policía me mostró las grabaciones, me sentí completamente traicionada. Yo lo amaba, Andrés, pero él lo hacía todo en secreto. No sé cómo no me di cuenta antes. Estaba tan enfadada con el trabajo, con la vida, que no me di cuenta de lo que ocurría en mi propia casa. Andrés estaba en estado de shock. La rabia que sentía hacia su vecina se mezclaba con la incredulidad que le producía la situación. No podía creer que Diego, el marido de Carmen, hubiera estado hackeando las cámaras de seguridad de todo el vecindario. Y lo peor era que Carmen, que era muy cercana a él, no había tenido ni idea de nada. ¿Qué vas a hacer ahora, Carmen?, preguntó Andrés, la voz cargada de frustración. ¿Qué hacemos con todo esto? Carmen levantó la cabeza y miró a Andrés con expresión de desesperación. Voy a enfrentarme a Diego. Ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Pero no sé si me perdonará la comunidad. Tampoco sé si me perdonaré a mí misma. Andrés sabía que las palabras no iban a solucionar nada. La situación estaba fuera de control y el daño ya estaba hecho. Pero Carmen tenía razón en algo, había que afrontar las consecuencias. La policía ya había hecho su parte, pero ahora les tocaba lidiar con las repercusiones sociales de lo sucedido como vecinos. Lo único que podemos hacer ahora, dijo Andrés, es tratar de solucionarlo. No va a ser fácil, pero si todos asumimos responsabilidades, tal vez podamos empezar de nuevo. Tal vez podamos recuperar algo de lo perdido. Carmen asintió lentamente. Sí, tienes razón. Pero no sé si el vecindario me perdonará. Andrés se levantó del sofá dispuesto a irse. Lo importante es que sigas adelante, Carmen. La verdad siempre sale a la luz y lo que hagan los vecinos depende de ellos. Pero no podemos quedarnos callados. Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Andrés. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Andrés salió de la casa, aún procesando lo que acababa de oír. Todo lo que había creído sobre su vida tranquila en el vecindario se desmoronaba ante sus ojos. Ahora sabía que la verdadera historia estaba mucho más cerca de lo que pensaba y que la única forma de seguir adelante era enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas y sucesos que parecían sacados de un mal sueño. El vecindario, que hasta hacía poco había sido tranquilo y estaba lleno de conversaciones amables entre vecinos, se había convertido en un lugar tenso.
Las miradas furtivas y las conversaciones susurradas eran ahora lo más habitual al cruzarse con alguien por la calle. Andrés ya no era el mismo hombre que había llegado con la esperanza de tener una vida más tranquila, ahora se encontraba atrapado en medio de una controversia que lo envolvía en formas que no comprendía del todo. Al día siguiente de hablar con Carmen, la policía continuó con su investigación. Andrés fue interrogado nuevamente, pero esta vez ya no era un sospechoso, sino un testigo clave en un caso mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras tanto, Carmen había decidido enfrentarse a la verdad, aunque la angustia se reflejaba en su rostro. Había hablado con Diego, quien, arrepentido, no podía deshacer lo que había hecho. El daño ya estaba hecho. Pero lo peor estaba por llegar. La verdadera batalla no sería contra la policía ni contra la ley, sino contra los vecinos. Andrés se encontraba en casa cuando sonó el timbre de nuevo. Al abrir la puerta, vio que varios vecinos se acercaban, con expresiones serias y cautelosas. La tensión en el ambiente era palpable. «Hola, Andrés», dijo un hombre mayor, uno de los vecinos más cercanos al que Andrés había saludado varias veces antes. Se llamaba Javier García y su mirada no dejaba lugar a dudas. «Necesitamos hablar con ustedes». «¿De qué se trata?», Andrés preguntó, con el estómago revuelto. Ya sabía lo que vendría. Los murmullos en el vecindario habían sido más que suficientes para intuir que iba a haber visita. Javier asintió lentamente, dejando paso a otros vecinos que se alineaban detrás de él. Carmen, que había llegado a casa justo antes, estaba de pie a un lado, nerviosa y sin saber qué esperar. El ambiente estaba cargado de una tensión que se había ido acumulando durante días. «Nosotros, los vecinos, creemos que necesitamos hacer una reunión», continuó dirigiéndose a Carmen. «Esto nos afecta a todos. Todos confiábamos en las cámaras de seguridad y ahora sabemos que las vulneraron. No podemos ignorarlo». «Lo sé», dijo Carmen, alzando la voz. «Y lo lamento profundamente. No sabía lo que Diego estaba haciendo, pero estoy aquí para asumir las consecuencias». Los murmullos entre los vecinos se hicieron más intensos. Algunos asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño. Andrés observaba en silencio. Sabía que lo que estaba pasando era más grande que él, pero no podía evitar sentirse resentido. No había hecho nada malo, pero parecía ser él quien más sufría las consecuencias. «Nos gustaría que nos dieras una explicación, Carmen», dijo Mónica, una mujer de cabello corto. «Necesitamos saber por qué no nos avisaste antes de que ocurriera todo esto». Andrés la vio tragar saliva, mirar hacia el suelo y levantar la cabeza para hablar. «Nunca supe nada. Cuando me di cuenta de lo que había hecho Diego, ya era demasiado tarde. Lo siento mucho, de verdad. Pero quiero asumir la responsabilidad de lo que ha hecho mi familia. Quiero ayudar a resolver esta situación». Andrés, por su parte, sintió una mezcla de indignación y comprensión al escuchar a Carmen. Sabía que lo que decía era sincero, pero también sabía que las palabras no bastaban para restaurar la confianza perdida. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Javier, mirando a los demás. «Todos estamos preocupados. ¿Cómo podemos confiar en las cámaras de seguridad ahora? ¿Cómo podemos confiar en las personas que tenemos cerca?». La pregunta flotó en el aire y Andrés entendió que la preocupación no solo radicaba en lo sucedido, sino también en lo que podría pasar en el futuro. Las relaciones vecinales se habían visto profundamente afectadas y no sería fácil recuperar la armonía anterior. Nadie sabía cómo seguir adelante. «Lo que podemos hacer ahora», intervino Andrés, «es intentar reconstruir lo que hemos perdido. No hay forma de borrar lo que pasó, pero podemos empezar de nuevo. Yo no he hecho nada, pero lo que todos necesitamos ahora es recuperar la confianza. Si no lo hacemos juntos, nada cambiará». Los vecinos se miraron unos a otros, algunos asintiendo y otros con expresiones escépticas. Carmen, que había estado en silencio desde que Andrés habló, se acercó a los vecinos con la voz quebrada, pero decidida. «Yo sé que todos están molestos, y con razón. Pero también sé que, si no nos enfrentamos a esto como comunidad, la desconfianza nos consumirá. Estoy dispuesta a trabajar con ustedes y a hacer todo lo que pueda para solucionarlo». Se hizo el silencio mientras los vecinos se miraban. Andrés sabía que la situación no se resolvería de inmediato. La herida era demasiado profunda y, aunque las palabras de Carmen eran sinceras, no podían borrar lo sucedido. Sin embargo,
Algo había cambiado en el ambiente. Un leve resquicio de esperanza comenzó a surgir, como si, a pesar de todo, hubiera una posibilidad de recuperación. Está bien, Carmen, dijo Javier con un tono más suave. Te daremos la oportunidad de demostrar que realmente quieres enmendar lo que pasó. Pero no será fácil. Necesitamos tiempo. Andrés asintió. Lo entiendo. Todos necesitamos tiempo. Cuando los vecinos se fueron, Carmen se acercó a Andrés, con el rostro marcado por la angustia. ¿Crees que podrán perdonarme? Andrés la miró, sin saber si él mismo tenía la respuesta. No lo sé, Carmen, pero lo único que podemos hacer es empezar a trabajar en la reconstrucción de lo perdido. Lo demás está fuera de nuestro control. Carmen suspiró y se recostó contra el marco de la puerta, mirando la calle vacía. El vecindario nunca volvería a ser el mismo. Pero, por primera vez en días, sentía que había una pequeña posibilidad de recuperación. Tal vez, con el tiempo, podrían sanar las heridas y recuperar lo perdido. El vecindario nunca volvió a ser el mismo después de los acontecimientos que se desencadenaron a raíz del pirateo de las cámaras de seguridad. Los días pasaron lentamente, cada uno marcado por las pequeñas interacciones cotidianas, pero con una tensión que aún persistía. El daño estaba hecho, las relaciones habían cambiado y las cicatrices quedaban en los rostros de los vecinos. Pero, a medida que pasaban los días, Andrés comenzó a darse cuenta de que, aunque la confianza se había roto, había una oportunidad real de reconstruirla. En las semanas siguientes, Carmen se dedicó a enmendar sus errores. Tras la reunión con los vecinos, comenzó a organizar encuentros vecinales para hablar abiertamente sobre lo sucedido. No solo quería pedir perdón, sino también involucrar a todos en la construcción de una nueva forma de convivencia. Quería que cada vecino, desde el más joven hasta el más mayor, entendiera la importancia de la confianza y la comunicación. Sabía que no sería fácil, pero sentía que no tenía otra opción. Tenía que demostrar que sus palabras no eran vacías y que estaba dispuesta a trabajar por la comunidad. Andrés, por su parte, había decidido mantenerse firme. Aunque su nombre ya estaba limpio ante la policía, los prejuicios de la comunidad siguen ahí. Muchos aún lo miraban con desconfianza, sin saber qué pensar de su implicación en todo esto. La verdad era que él no había hecho nada, pero en un vecindario como este las percepciones no cambiaban fácilmente. Sin embargo, no se dejó llevar por la amargura. Sabía que lo único que podía hacer era actuar con integridad y paciencia. Una tarde, Andrés caminaba por la calle cuando se topó con uno de sus vecinos, Manuel, sentado en su porche. Era un hombre mayor, con el rostro arrugado por los años, pero siempre había sido amable. Andrés decidió acercarse a él. «Hola, Manuel», saludó Andrés, deteniéndose frente a su casa. «Ah, Andrés», respondió el hombre, sonriendo. «Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo van las cosas?» «Bien, dentro de lo que cabe», respondió Andrés, y se sentó a su lado en el porche. «Ya sabes, no es fácil cuando se altera tanto la paz en un lugar como este». Manuel asintió con la cabeza y miró la calle vacía. «Sí, sé cómo te sientes. Aquí, en este vecindario, siempre había sido tranquilo. Pero, mira, la vida nos da lecciones. Y a veces esas lecciones no son bonitas, pero nos hacen aprender a valorar lo que tenemos». Andrés lo miró sorprendido por sus palabras. «¿Crees que se puede recuperar la confianza, Manuel?» Manuel se reclinó en su silla y miró hacia el horizonte. «A veces, la gente necesita tiempo. El perdón no se da de inmediato. Pero, si las personas están dispuestas a cambiar y a hacer las cosas bien, eso es lo que importa. Y tú, Andrés, has demostrado que no tienes nada que esconder. Lo importante es lo que haces después de que todo esto haya pasado. No importa lo que sucedió, sino cómo lo manejas». Andrés reflexionó sobre sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás no era el momento para juzgar a los demás, sino para dejar que las cosas siguieran su curso natural. Los errores podían corregirse si la gente estaba dispuesta a aprender de ellos. La vida siguió, aunque el ambiente del vecindario había cambiado. Algunos vecinos comenzaron a acercarse a Carmen para reconocer su esfuerzo por enmendar las cosas. Otros, sin embargo, aún mantenían la distancia y no podían olvidar lo sucedido. Pero Carmen no se rindió. En cada reunión y conversación, daba su apoyo a quienes lo necesitaban,
y aunque muchos la miraban con recelo, algunos comenzaron a apreciar el cambio en ella. Andrés, por su parte, decidió acercarse a los vecinos que realmente deseaban reconstruir lo que se había roto. La relación con Carmen mejoró con el tiempo, aunque nunca desapareció por completo la desconfianza mutua. Sin embargo, ambos sabían que, para seguir adelante, debían dejar de lado las culpas y centrarse en el futuro. Y así, poco a poco, comenzaron a reconstruir la comunidad. Un día, varios vecinos se reunieron en el parque del barrio para organizar una pequeña fiesta de verano. Era una celebración modesta, pero todos sentían la necesidad de tomarse un respiro. Carmen y Andrés fueron los primeros en llegar y, aunque el ambiente estaba algo tenso al principio, pronto la conversación comenzó a fluir. El vecindario empezaba, por fin, a sanar. La gente reía, compartía anécdotas y, aunque las miradas aún se cruzaban con cierto recelo, algo había cambiado. ¿Sabes qué, Carmen?, le dijo Andrés mientras observaban a los niños jugando en el césped. Creo que esto es un buen comienzo. Tal vez no sea perfecto, pero estamos dando el primer paso. Carmen lo miró y sonrió. Sí, lo estamos haciendo. Lo importante es que estamos aquí, aprendiendo de nuestros errores. Y, aunque no sea fácil, creo que podemos hacerlo. Andrés asintió. Al final, eso es todo lo que podemos hacer. Aprender y seguir adelante. La fiesta continuó y, mientras la noche caía, las estrellas brillaban sobre el vecindario. Andrés y Carmen sabían que el camino hacia la redención no sería rápido ni fácil, pero al menos, por primera vez desde que todo comenzó, sentían que tenían el control sobre su destino. La lección había sido dura, pero estaban listos para seguir adelante juntos, con paciencia y esfuerzo.